Bueno, pues que como todos los premios, bueno, de hecho es que hoy en día hay tantos premios que es casi raro una película, un cineasta, un autor que no tenga premios, ¿no? Y los premios yo creo que tienen valor en función de la gente que te los da, no tanto como institución ni como una cosa etérea y espiritual, sino en función de las 3 o 4 personas que sabes que están detrás de ese premio, ¿no? Y en este caso, bueno, yo sé que detrás del premio de la Iglesia hay alguna gente que respeto y admiro bastante por su trabajo y me agrada que les haya interesado lo que hago, ¿no? En este caso, bueno, el premio de la Iglesia se supone que es una especie de premio juvenil, ¿no? Que lo dicen a jóvenes directores y eso tiene su gracia, ¿no? El concepto de juventud en la cultura contemporánea, cómo se considera que uno es joven hasta los 50 o 60 años, ¿no? En culturas un poco más antiguas, a mi edad me hubieran despeñado ya por el precipicio, ¿no? Me acuerdo de Jean Vigo, que estaba muerto a los 29, o de Byron, que a mi edad está haciendo testamento ya casi, y da un poco de gracia, ¿no? En todo caso, la idea es esa, que entiendo que dar un premio por la expectativa de lo que puedo llegar a hacer algún día, ¿no? O sea, en el fondo me están cargando con una responsabilidad a futuro. No sé si me ayudarán algo. Lo que sí sé es que mis padres van a ir a Málaga a la entrega de premio y van a ver mi foto por las calles y con eso ya me ayudarán en que mis padres piensen que hago algo interesante en esta vida, ¿no? Y eso es mucho ya. Y luego me ayudará también a que con esta excusa nos vamos a juntar en Málaga con los protagonistas de La leyenda del tiempo, con Israel y Cheito, con mucha de la gente que ha trabajado conmigo estos años, con mis ayudantes de dirección, con Abel García, ayudante de dirección, con Domi montador, con Sergi Díaz montador, con Amanda sonidista, con Isa Campo, guionista y colaboradora de muchas películas, con mis productores, con la mayoría de mis productores, con Paco Poc, con Jordi Bayó del Centro de Cultura Contemporánea de la Pompeu Fabra, con Luisa Matienzo, que ha producido mis últimas 2 películas. Bueno, pues de algún modo servirá un poco para recordar que las películas no las hace una sola persona, que aunque luego cuelguen mi foto por las calles y mi madre se ponga contenta, en realidad son películas, pues, hacer cine es un trabajo colectivo, ¿no? Y casi siempre he hecho películas con mis amigos. Y bueno, nos da la ocasión de juntarnos en Málaga y echarnos unas risas. Bueno, el premio Eloy de la Iglesia tiene algo muy interesante, que es que te lo dan en Málaga, que es un lugar que a priori, si escucháramos los prejuicios que tenemos todos, yo primero, es un festival de cine muy comercial, con lo cual de repente se supone que estaré siendo premiado en un lugar donde mi cine no encajaría a priori, ¿no? Y eso creo que está bien, porque de entrada rompe una serie de prejuicios y porque quizás sea verdad que hay un público que no es el habitual que me he encontrado en el cine de festivales distintos, de festivales más underground, y quizás haga que haya un cierto tipo de público que vea mis películas y vea que no son tan complicadas ni tan raras, ¿no? Todo que sea acercar cosas que a priori son distintas me parece que está muy bien. Y luego, como todos los premios, está bien para que la familia se sienta tranquila y reconfortada. Sí, yo sí creo que el arte y la cultura y estas palabras tan engoladas son algo importante. Y lo son porque nos hacen ser más felices. O sea, yo cuando pillo una página y garabeteo 4 líneas me lo paso teta. Y eso es importante, ni más ni menos que eso. Me divierto mucho haciéndolo. Y con mis amigos lo pasamos muy bien, haciendo películas o garabateando páginas. Cuando notas que hay como una especie de malestar, ¿no? O en contra de los popes, de la cultura, estas cosas tan trascendentes, quizás es que hay que recordarles que al final son 4 chavales y 4 personas haciendo cosas en su casa con las manos, ¿no? No es tan distinto de lo que hacíamos cuando éramos niños. Pues creo que estoy en un momento de transición. Eso es un poco raro de concretar, ¿no? Porque en el fondo siempre estamos en transiciones. Pero ahora lo siento bastante así, quizás porque justo ayer terminé de montar una película nueva que hemos rodado en África y que al final son 2 películas y ha sido un proceso bastante intenso y un poco agotador, porque son películas hechas un poco en condiciones extremas y complicadas. Y ahora tengo como ganas de salir un poco de ahí y cambiar de tercio, hacer algo completamente distinto. Y bueno, pues ahora me voy a poner en eso. Es raro porque voy a trabajar en guiones antiguos que vienen de hace bastantes años, pero en cambio sí creo que va a ser un cambio de línea. Además, no sé, me daría un poco de rabia que por ejemplo, el premio de la Iglesia o cosas así sirvieran para encasillarme como una especie de cineasta raro que hace cosas extrañas cuando nunca lo he procurado ni lo he vivido así. O sea que igual me conviene hacer un bombazo comercial, hacer una comedia súper divertida y romper algunos esquemas. Claro, es que si hiciera lo que el público me pide no haría nada, porque el público nunca me ha pedido que haga nada.
Es más, si no hiciera ninguna película más y no escribiera ningún texto más, nadie lo echaría de menos. O sea, no ha habido un clamor de multitudes por las calles pidiendo más películas mías. Entonces cada uno hace lo que le apetece, lo que puede, lo que quiere. El público nunca ha sabido quién es. O sea, cuando por lo general haces cosas pensando en gente concreta, pensando en lo que te divierte a ti, lo que te divierte a la gente que te rodea. Y las películas pueden estar hechas para tu mujer, para tu novia, para tu amigo, y pueden ser hechas para muy poca gente, y en cambio eso al final a veces trasciende, ¿no? Porque no somos tan distintos, al final nuestros gustos se repiten y en el fondo todos tenemos cosas muy en común, ¿no? O sea que yo intento pensar no en un público abstracto, sino en lo que me divierte a mí, a la gente que me rodea. Y luego esto, si encuentra un público más o menos amplio, mejor que mejor, ¿no? Evidentemente nunca he partido de un rechazo a que mis películas lleguen a mucha gente. Me encantaría que mis películas vieran millones de personas y que pudiera pagarme una casa con piscina. Pero si eso llegará de forma natural. Nunca llega de forma forzada, porque cuando lo intentas no sale, ¿no? Sí, luego además ocurre una cosa curiosa, ¿no? Que las películas a veces tienen ritmos de vida distintos. Que películas que en su momento, cuando se estrenan, las ve muy poca gente, luego con el gota a gota se van viendo más y se van ampliando, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con mis películas primeras, ¿no? Que en su día tuvieron un público muy reducido, pero que poco a poco se ha ido expandiendo y se siguen viendo años después, no en círculos amplios, sino en pequeños círculos, y continúan viéndose años después, ¿no? Es un poco lo contrario de lo que está de moda ahora, ¿no? Parece que las películas tengan que salir en 1000 salas y en un fin de semana su vida se ha consumido, porque todo el mundo lo ha visto en 3 días, ¿no? Pues quizás las películas que he hecho hasta ahora han tenido una vida mucho más de lluvia fina, ¿no? De goteo. Y lo que me parece más excitante de la actualidad es que podemos rodar en 35 milímetros y podemos rodar en cámaras caseras. Y la gracia es que saquemos el máximo provecho de los instrumentos que tenemos ahora, que son muchos y muy distintos, ¿no? De hecho, el cine siempre ha sido así. O sea, así como en la pintura un pintor aprendía una técnica y pasaba toda su carrera desarrollando esa técnica y la pasaba a sus hijos, que la pasaban a sus nietos, y por eso hay como grandes sagas de familias de pintores, ¿no? En cambio, en el cine no ha habido una sola generación de cineastas que hayan aprendido y desarrollado su carrera con la misma técnica. Pasamos del mudo al sonoro, del blanco y negro al color, cambian las ópticas, cambian las cámaras, las emulsiones, los soportes, y eso hace que sea un arte muy móvil y muy instantáneo, ¿no? Muy ágil. Eso implica también problemas, ¿no? Pero si nos fijamos en las ventajas que aporta eso, lo hace muy excitante. Y me parece que con el digital ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es decir, no creo que sea más importante hacer los Karamazov que hacer los textos que hacía Seymour Agon escribiendo en sus cuadernos al lado de la almohada, ¿no? Me parece que las dos cosas son muy importantes y muy interesantes. Y en el cine ocurre igual, podemos hacer grandes películas con grandes medios y cosas más ligeras. Lo importante es no equivocarse, no pretender hacer Lawrence de Arabia en mini DV, ni querer hacer tus diarios íntimos en 35 milímetros. Sería absurdo hacer tu diario íntimo con un equipo de 200 personas, ¿no? Casi todo el cine es una mezcla de cosas extremadamente calculadas y muy pensadas, que el espectador afortunadamente jamás piensa lo calculado que está, y al mismo tiempo hay cosas tan impulsivas y tan inesperadas que afortunadamente el espectador tampoco pensaría jamás que hay tanta casualidad y tanto azar, ¿no? Pero eso pasa desde cualquier plano en el que hay medidas de foco extremadamente precisas y el personaje tiene que ir hasta el punto en el que está la luz y está la percha, hasta que luego en montaje de repente sin querer mueves 2 pistas y los planos se descolocan y te das cuenta de que el plano que te había rodado tiene un sentido que no te esperabas, ¿no? Y eso es muy bonito, esa mezcla absolutamente imprevisible, incuantificable de imprevisión y de rigor, ¿no? Yo creo que las mejores cosas salen de estas mezclas. Nunca he trabajado guiado por modas. En mi caso más bien me preocupaba ser demasiado controlador, ser demasiado rígido. Y yo creo que de hecho empecé a hacer documentales justamente por eso, porque me daba miedo acabar haciendo cosas demasiado pesadas, demasiado rígidas, y trabajar en el documental hace que no puedas pensar demasiado, que tengas que guiarte en función de lo que está delante, ¿no? Y acabas trabajando no como un pintor de caballetes, sino como alguien que tiene que trabajar con trazos mucho más espontáneos, ¿no? Siguiendo lo que ocurre. Es un poco más cercano a un músico de jazz, ¿no? Entonces, bueno, he trabajado en esa línea intentando evitar un cine demasiado mastodóntico. Luego, a partir de aquí sí me gustaría probar cosas distintas, ¿no?